¿Trabajas más que nunca pero ganas lo mismo o menos? Perfecto. Estás haciendo todo lo que hace el 90% de los emprendedores y por eso estás estancado. Mira esto. Gente trabajando 14 horas al día. Negocios facturando miles pero perdiendo dinero. Y emprendedores inteligentes tomando decisiones importantes como si eligieran qué comer en un buffet. Si no cambias esto hoy, no es que no vayas a crecer, es que te vas a quemar. Y lo peor, sin entender por qué. Hoy te voy a enseñar exactamente qué separa a los negocios que explotan de los que desaparecen. Y hay una cosa que probablemente estás ignorando y es la más importante de todas. En este video vamos a romper los mitos más peligrosos del emprendimiento. Nada de motivación vacía, nada de trabaja duro y ya. Te voy a enseñar por qué trabajar más te está haciendo más pobre, el error mental que destruye negocios sin que te des cuenta y los 7 pilares reales de un negocio que funciona. Soy Sophie y estoy aquí para que dejes de ser el empleado más explotado de tu propio negocio. Porque sí, ahora mismo probablemente lo eres. Pero espera, porque el error número 2 es el que hace que la gente pierda años de su vida, creyendo que está avanzando. Te voy a decir algo incómodo. No es que no trabajes suficiente, es que trabajas en cosas que no importan. La mayoría de emprendedores viven ocupados, pero no avanzan. ¿Por qué? Porque confunden actividad con progreso. Concepto clave. Las cosas importantes tienen consecuencias. Las cosas inútiles no cambian nada. Y aquí está la trampa. Tu día está lleno de cosas sin consecuencias reales. Emails, revisar métricas sin actuar, cambiar colores de la web, mirar notificaciones como si fueran oxígeno. Imagínate una hormiga cargando hojas, todo el día, sin parar. Pero resulta que está llevando hojas al hormiguero equivocado. Mucho esfuerzo, cero progreso. Hoy vas a hacer esto. Escribe todo lo que haces en un día. Marca con un fuego lo que realmente genera dinero o crecimiento. Elimina o delega el resto. Sí, así de simple. Pero no lo haces porque te hace sentir ocupado. Pero ojo, esto no sirve de nada si sigues tomando decisiones importantes como un loco con prisa. Y eso nos lleva al siguiente error. ¿Te suena esto? Contratar rápido porque urge, lanzar algo sin pensar mucho, decidir en caliente. Bienvenido al club del autosabotaje. Hay 2 tipos de pensamiento: rápido, automático, impulsivo; lento, profundo, estratégico. El problema, usas pensamiento rápido donde deberías usar pensamiento lento. Una hormiga no cambia de camino cada 5 segundos. Si hay una tormenta, se para, evalúa y luego decide. No va corriendo en círculos como tú cuando te llega una crisis. Regla simple: si una decisión puede afectar dinero, tiempo o personas, no se decide en caliente. Haz esto, escríbelo, dale 24 horas, revísalo con calma. Dormir sobre una decisión es gratis. Arreglar una mala decisión, no. Pero incluso si decides bien, hay algo que puede estar drenando tu negocio como un agujero invisible y casi nadie tiene el valor de mirarlo. Aquí viene la parte que duele. Estás manteniendo cosas que deberías haber eliminado hace meses. Productos que no venden, clientes que drenan energía, estrategias muertas. ¿Por qué? Porque invertiste tiempo, dinero y ego. Una hormiga no carga una piedra enorme durante meses diciendo, bueno, debo terminar lo que empecé. La suelta, punto. Hazte esta pregunta. Sabiendo lo que sé hoy, ¿empezaría esto otra vez? Si la respuesta es no, la siguiente pregunta es, ¿cómo salgo de esto y qué tan rápido? No es tarde. Lo que pasa es que sigues alargando el dolor. Y aquí viene algo aún más potente. El 80% de lo que te frena ni siquiera está afuera, está dentro de ti. Sí, perdón, pero es así. No es el mercado, no es la competencia, no es el algoritmo, eres tú.
siempre hay un cuello de botella que limita tu crecimiento, y normalmente es falta de una habilidad clave, falta de disciplina o decisiones mediocres repetidas. Haz esto. Responde, ¿qué habilidad, si la dominara, duplicaría mis ingresos? Elige solo una. Obsesiónate con ella. No necesitas 20 habilidades, necesitas una, bien ejecutada. Y ahora sí, vamos a lo que de verdad construye un negocio sólido, porque sin esto, todo lo anterior no sirve de nada. Liderazgo. Si algo va mal, es tu responsabilidad. No culpes, no te quejes. Arregla. Producto brutal. No marketing mágico. Producto bueno, igual ventas solas. Si la gente no lo recomienda, tienes un problema. Marketing. Atraer atención. Levantar manos. Interés. Ventas. Convertir interés en dinero. Proceso claro. No improvisación. Números. Si no sabes tus números, estás jugando a ciegas y el mercado no perdona. Plan. Pensar antes de actuar. No ir improvisando como pollo sin cabeza. Experiencia del cliente. Aquí está el oro. Cliente feliz, igual, repite, más recomienda. El hormiguero crece porque cada hormiga hace bien su parte. Si una falla, todo se resiente. Y aquí es donde la mayoría falla, porque creen que con 2 o 3 pilares basta. Spoiler, no. A ver, pausa. ¿Podemos hablar de lo absurdo que es emprender? Te levantas motivado. A las 10 ya estás dudando de tu vida. A las 12 eres CEO. A las 16 eres soporte técnico. Y a las 22 estás viendo videos de cómo dejarlo todo e irte a Bali. Y aún así, sigues. Porque algo dentro de ti dice, esto tiene que funcionar. Y sí, pero no a base de hacer más, sino de hacer lo correcto. Te lo resumo en 3 golpes. No trabajes más, trabaja en lo que importa. No decidas rápido cuando el impacto es grande y no te aferres a lo que ya no funciona. Mira, construir un negocio no es glamuroso, es incómodo, es lento y muchas veces solitario. Pero funciona, paso a paso, grano a grano, porque la constancia siempre gana. Ahora dime en los comentarios, ¿qué es eso que sabes que deberías soltar pero aún no lo haces? Te leo. Y si quieres más contenido así, suscríbete, porque aquí no vendemos humo, aquí construimos hormigueros sólidos. Y haz clic en el siguiente video porque es justo lo que necesitas ver ahora. ¡Chao!